Bueno, volvemos y esta vez vamos a una sección un poco más seria. Hoy vamos a hablar sobre el Día de la Prevención del Suicidio. Como sabemos, o para los que no saben, el 10 de septiembre en Argentina, en el 2021, se dictaminó la Ley de Prevención al Suicidio, que es la 27.130. Esa ley lo que permite es poder dar herramientas para prevenir, para acompañar tanto a las personas que estén pasando por esta situación y sobre todo también para el acompañamiento a las familias de estas personas que estén atravesando por este momento. Y hoy queremos hacernos algunas preguntas con respecto a esto. Entendemos que ya en el 2003 a nivel internacional la OMS pensó en el 10 de septiembre como el Día Mundial contra la Prevención. No, para la prevención. Para la prevención, es verdad. Y acá recién, Meli, vos lo hiciste hoy, en el 2015 me parece, ¿no? Te maté, mirá, ¿viste? Dale, ayúdate. No, sí. No. Bueno, digo, se llevó un tiempo, sobre todo, reglamentar la ley. Sí, tardó 6 años. 6 años. En el 2015 se aprobó y tardó 6 años en reglamentarse. Digo, me hago preguntas con respecto a esto, más allá de poder hoy traer un poco más claridad sobre este tema. Me hago preguntas sobre cuál es el lugar de la salud mental en nuestro país, cuál es la reglamentación. Digo, es necesario que haya leyes que acompañen, como decimos, no solo a un momento por el cual atraviesa una persona, un momento muy difícil, sino a todo su entorno, ¿no? Cómo poder ayudar, cómo poder acompañar, sobre todo. Un tema que creo que muy tabú. Sí. Digo, el tema del suicidio, quizás nosotras que somos de otra generación, pero para personas de otras épocas esto realmente existe y quizás es como, bueno, no hablemos de esto, ¿no? Es que no siento que hay como tabú, pero no solo en los medios, sino como también en el entorno de uno. No sé si ustedes con su papá alguna vez hablaron de esto. Sí. O sea, como que... No. Yo siento como que siempre se dio por sentado de que uno está siempre bien. Y de que estas cosas no pasan, ¿viste? En todas las familias. Y entonces, como que no se habla sobre eso. Creo que en el último tiempo la salud mental es un tema en agenda, pero por distintos actores, como en su momento fue en el fútbol, en el marco del Mundial, ¿no? Se habló mucho de esto de la presión que se ejerce sobre el éxito en distintos jugadores. Bueno, en distintos cantantes salieron. Entonces digo, ¿qué trae aparejado, no? Efectivamente un suicidio. ¿Qué tipo de presiones? Digo, porque uno capaz está el estigma de que un tipo de persona quizás es más propensa a quitarse la vida. Entonces, bueno, creo que... Está asociado como a una enfermedad mental, cuando en realidad pueden ser muchos los factores que ya después la licenciada nos va a decir, pero sí, o sea, son muchos los factores que pueden influir en esa decisión. Sin embargo, como que al ser un estigma y un tabú, como venía diciendo Flor, es algo que te hace pensar que es una persona que no está bien mentalmente, digamos. Y lejos de, creo que lo que pueden pensar las personas, por ejemplo, mayores, de no hablemos del tema porque quizás uno lo fomenta más, lejos de eso yo creo que nosotras tenemos la responsabilidad, digo, nosotras como comunicadoras, pero también a nivel generacional, de echarle un poco de luz a este tema, ¿no? Y eso es llevando información, porque digo, en la medida en la que se creen espacios de contención, de acompañamiento, en el cual se hable y de que esto efectivamente sucede. Digo, las estadísticas hoy en día a nivel mundial nos dicen que es la segunda causa de muerte. Entonces digo, es necesario que se hable de estas cosas y sobre todo que nosotras las podamos poner en agenda. Así que entendemos que todo lo que somos también implica darle voz a esto que sucede y que efectivamente están pasando. Y hoy en día en Argentina hay una ley que podemos decir con luces y sombras, que se puede cumplir o no, y que también es muy reciente, pero que necesitamos que exista y que en todo caso se mejore. Pero creo que una de las cuestiones básicas y claves es que esto lo podamos poner en agenda, desde un lugar también empático, entendiendo que es una situación muy compleja, pero que es muy necesario hablar, sobre todo por el entorno, ¿no? De una persona que está transitando, que lo intenta o lo intentó, para los que están y para los que no. Así que, bueno, la presentamos, ella es...
María Florencia. María Florencia, no sé si ahí aparecen. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo va? Bueno, nada, un tema del que estás acostumbrada seguramente a hablar, pero a nosotros nos interesa hacerte algunas preguntas y en principio que me cuentes un poco si esto que yo te decía en la introducción, la causa de suicidio ¿se la puede asociar a algo puntualmente, a algo patológico o es algo que en algún punto todos podemos llegar? Mira, las causas no es única, sino que es, por así decirlo, multifactorial, con lo cual eso trae la dificultad de poder hablar sobre el asunto. Muchas veces, como ustedes decían, se asociaba únicamente a un padecimiento mental y hoy sabemos que no solamente es esa cuestión. Sí hay causas, digamos, que pueden contribuir, si se quiere, a que una persona a futuro pueda llegar a pensar en esta vía, que me gustaría aclarar que lo que sabemos es que estas personas, si bien, digamos, no es que quieren matarse, lo que quieren es frenar el dolor, frenar el malestar, y en ese malestar y en esa angustia tan grande es donde surge, digamos, esa vía, ¿no? Entonces, las causas son múltiples. Una de ellas puede ser tener previamente algún padecimiento en torno a lo mental, pero sí, estadísticamente sabemos que hay determinadas cuestiones que en general se escucharon en la historia de estas personas, como por ejemplo una historia infantil llena de abusos sexuales o no, maltrato, obviamente la pobreza muchas veces influye, a veces no, digo, vieron cómo es claro. Esta cuestión, el ambiente, ¿no? Si fue un ambiente contenedor o no, y no solamente desde el lado familiar, también la escuela, ¿no? Digo, también todos los espacios donde ese niño se va rodeando. Hay muchísimos mitos en torno a esta cuestión. Por ejemplo, una de ellas es que el suicidio es algo como inminente, o sea, como una cuestión impulsiva, por así decir, y sabemos que en general la persona va dejando huellas de esto que le viene pasando. Son múltiples las maneras, a veces lo dicen directamente, a veces conductualmente. Si quieren podemos hablar un poco de los signos de alerta o de alarma que nos pueden, digamos, si tenemos gente a nuestro alrededor. Con alrededor. Esto que decís que van dejando signos, sí. Bueno, yo en su momento había leído un montón y hay como dos opiniones, como es como sí. Supuestamente es como el que dicen como el que quiere quitarse la vida no te va a avisar y después como de alguna manera te dice o dice algunas cosas que vos tenés que estar atento o vos que decís que es como según las estadísticas suelen avisar o es verdad que nos avisa. Suelen avisar de diferentes maneras, no necesariamente con palabras que digan, digo, estoy pensando en esto, porque a veces es digamos, como tan grande la angustia que no lo pueden llegar a poner en palabras, pero sí a través de otras cuestiones o otras maneras, ¿no? O sea, por ejemplo, pueden llegar a sentir como un gran vacío, una gran angustia, depresión, no poder levantarse de la cama. Eso son como lo típico que nos imaginamos, no poder dormir, es un factor muy importante el tema del dormir, pero también puede ser personas que cambien abruptamente del humor, por así decir, en el último tiempo, como estar muy atentos a eso. Y después hay cuestiones más conductuales, ¿no? Como que de repente te diga una persona que está pensando en dejar un testamento o algo así. Digo, esto no es tan común acá en Argentina, pero sí por ahí en otros lados. ¿Qué más? También digo como escribir una carta para despedirse de sus allegados, como empezar a pensar en esa cuestión. Y después también algo que para mí en general está y se escucha mucho en los pacientes es el tema de la culpa, de sentir para qué viven, de sentir que, digamos, como a nadie les importa si ellos están o no están. Sí, no encontrar un sentido quizás. No encontrar un sentido. Claro. Sentir culpa, o sea, vos te referís a que sienten culpa de vivir, de ser una persona que o de ser una carga capaz para los demás. Sí, tal cual. Increíble. Tal cual. Por eso, digamos, como decían al principio, yo no trataría el suicidio como un tema separado de lo que es la salud mental. Claro. ¿no? La salud mental es importante y como ustedes dicen, creo que en los últimos años, por suerte, cada vez se está dando más lugar a esto, pero es verdad que anteriormente no tanto, no lo era un problema principal. Entonces, bueno, con respecto a las leyes hay mucha discusión en torno a eso, si bien, por ejemplo, la ley de salud mental del 2010, también, digo, ya pasaron un montón de años y todavía hay cosas de esa ley que no se cumplen al día de hoy. Entonces, bueno, quizás es un tema que
podemos ampliarlo a las cuestiones del país y demás, de implementación. Pero en todo lo que atañe a la salud mental, bueno, hay algunos avances, como por ejemplo esto, y creo que nuestro rol principal es poder hablar, porque hablar es la manera de prevenir, o sea, concientizar es la manera de prevenir. Otro de los mitos era que esto es algo que no se puede hablar, que no deberíamos, y todo lo contrario, sabemos que una persona que quizás esta idea estaba como rondando ahí en su mente, de repente ve este programa, ve algo, ¿no?, en las redes sociales y por ahí se anima a pedir ayuda, ¿no? Bueno, es importante también que yo lo escuché, Flor nos mandó un podcast que está muy bueno, que habla esto de que vos al hablar de suicidio no le vas a dar la idea a alguien, o sea, tal cual, sino como no tener miedo a hablar o desde el lado de pedí ayuda, o sea, a veces suena como muy romantizar el pedí ayuda, pero creo que es la única manera. Si hablas, vas a, o sea, capaz te vas a poder encontrar con personas que te van a ayudar en esto y dar otra mirada capaz a ese sufrimiento que vos estás teniendo, porque vos dijiste, oye, es como un dolor inaguantable. Un dolor. Y no algo como... frenar el dolor es, ¿no? Porque se escucha como una ambivalencia con respecto a la vida. No es que te dicen, sí, no quiero vivir más, sino que cuando uno empieza, capaz que eso es lo primero que dicen, pero cuando uno empieza a escuchar un poco más, dicen, no quiero seguir viviendo así. Esto se me está resultando muy difícil. Y puede ser en torno a situaciones familiares, como decía yo, digamos, una situación de violencia, de maltrato, de abuso sexual. Puede ser en torno a, obviamente, padecimientos mentales, digo, cuanto antes, obviamente, los resolvemos y los ponemos, digamos, en tratamiento, mejor pronóstico hay, ¿no? Claro. Creo que el mensaje es, se puede pedir ayuda, obviamente con las dificultades que ello conlleva, digo, hoy en día también, no solo desde lo público, sino desde lo privado, las obras sociales, como todo ese lado es complicado. Pero bueno, igual yo después les comparto y les traje algunos números que podemos publicar, digamos, para que desde lo público, desde lo privado. Creo que también los famosos, digamos, que puedan estar hablando de esto en el último tiempo, me parece que no es algo menor, porque están cumpliendo esa función. Una consulta con respecto, para que la gente entienda un poco de qué se trata la ley, qué es lo que, digamos, qué es lo que aborda como prevención. ¿De hacer referirse a la ley de salud mental o la ley del suicidio? La del suicidio, sí. La del suicidio vi que tiene como varios puntos importantes, sobre todo con respecto a lo que tiene que ver con la prevención, ¿no? Qué cosas sí, qué cosas no se pueden decir. Algo que me parece importante es, digamos, sí, quizás no es necesario estar diciendo los métodos, digo, como por ese lado no, sino como decir, bueno, cuáles son estos signos de alarma de poder como publicarlos y demás, para ayudar. Ese tema, el tema del abordaje de la salud mental de manera integral, me parece que esos son los puntos más importantes, y no solo esa cuestión, digamos, previo, sino también post, digo, porque ¿qué pasa con esa persona que tuvo un intento y bueno, después de eso sigue su vida? ¿Cómo es esa recuperación, no? Ahí es donde tenemos que intervenir. Creo que por ejemplo, una persona puede llegar a terminar en un hospital, digamos, porque ponele que clínicamente terminó en grave estado. Por suerte hoy, y creo yo que en la mayoría, cuando una persona entra a un hospital por alguna situación de este estilo, intervienen psicólogos y psiquiatras, por supuesto, si es que antes no habían intervenido, para que la persona, bueno, digamos, pueda comenzar un tratamiento en salud mental y revertir esa situación, ¿no? La pregunta que un poco me hago es, ¿se puede prevenir el suicidio? Digo, ¿de qué manera yo puedo...? Lo pienso, ¿no? Desde el lado de primera persona. No, de primera persona, cómo yo me doy cuenta que puedo llegar a desencadenar una depresión o algo que me llegue a pensar en quitarme la vida, como señales, ¿no? Y después, por otro lado, también pienso en de afuera, ¿no? Como el entorno, qué señales, como para retomar un poco esto que habías dicho, pero capaz puntualizar un poco más. Yo soy un familiar, no sé, tengo un familiar, el cual, ¿qué signos puedo llegar a interpretar y a decir, bueno, esto puede llegar a ser otra cosa, que no es... Pues yo creo que está mucho esto de, ay, me siento mal, ¿no? No sé, hablar ciertos temas con amigos, esas cosas, ¿no? Pero el estar depresivo o el no sentirte bien no es algo que todo el mundo quiere escuchar. O sea, creo que todo el mundo está como esta cultura del, bueno, sentite mejor, vos podés. Claro. Y a veces no tiene que ver con la voluntad de uno. Y creo que esa línea capaz es muy finita, en la cual uno no lo puede ver. Sí. No puede ver al otro en ese sentido, como cuál es la línea de...
bueno, está mal porque, no sé, un par de problemas en el trabajo, porque le cuesta. ¿Cuál es eso puntual que podríamos llegar a ver? Es que justamente cuando esto sucede, la voluntad de alguna manera está intervenida, digamos, la persona, por ejemplo, está triste, no puede levantarse, no puede bañarse, no es una cuestión de voluntad de ponerle un poco de ganas y ya se le va a pasar. Claro. También ese es otro de los mitos, ¿no? O que pueden llegar a pensar, no sé, lo típico de adultos de para qué vas a ir al psicólogo si no sirve de nada, qué te va a decir, tenés que ponerte a trabajar, no sé qué. Bueno, ya sabemos que no se trata de eso, que a veces el estado de ánimo puede ser tan grande y la persona puede sentirse tan mal que interfiere en esta voluntad de hacer y en consecuencia no puede hacer. Entonces, esto que decía, ¿no? La persona lo puede referir como sentimientos de vacío, de tristeza, en el medio de la culpa, señales como estas que yo decía de dejar cosas escritas, despedirse de sus amigos, ¿no? Como que obviamente hay como diferentes, por así decirlo, grados. Porque también otra cosa que por ahí nosotros, los psicólogos, los psiquiatras, de qué manera nos damos cuenta la gravedad del asunto. Porque hay diferentes tipos de ideas. Una cosa es una idea de muerte, otra cosa son ideas ya de suicidio, por así decir. Porque ideas de muerte me refiero a lo que cualquiera puede pensar acerca de la muerte, de otros familiares que se han muerto, de la propia muerte, qué me va a pasar, hacia dónde voy a ir, digo, como todas esas preguntas que a veces nos podemos hacer. Una cosa es tener esas dudas, esas preguntas, y otra cosa es ya llegar a un punto donde la persona está pensando, estaría mejor si no estuviera viva, o si yo no existiera, las cosas serían mejor en mi casa, por ejemplo, ahí hay como detrás una situación de culpa. Entonces son como diferentes niveles, nosotros vamos haciendo como diferentes preguntas. Obviamente a mayor grado, por ejemplo, es una persona que te dice, sí, lo estuve pensando, pensé cómo hacerlo, pensé cuándo, hice estas cosas para despedirme, digo, ya es como un nivel que amerita una situación de gravedad y de ayuda urgente, ¿no? Claro, y lo que Flor te preguntaba del lado de cómo uno, tercera persona, acompaña, ¿cuáles son capaz... o sea, el consejo que le darías de cómo acompañar a una persona. ¿Cómo le hablamos uno a un familiar que está primero pensando esto que dijimos de, bueno, que lo dijo Flor, de no invalidar el sentimiento capaz, o ya se le va a pasar. Claro. Como, si no estás pensando lo mismo, siento que, bueno, yo no me siento capacitada para aconsejar a nadie, pero si tu amiga te está hablando de algo que le está haciendo mal, y no le digas como, es una boludez. O sea, siento que lo tenemos muy incorporado es una boludez eso, no estés mal. Claro. Y ahí estás invalidando de cierta manera. Yo creo que estar abierto a escuchar es lo primero, o sea, hacer preguntas, pero tampoco digo como invasivas, porque también la otra persona por ahí, si encima no tiene, digamos, un espacio de escucha con un psicólogo y demás, por ahí es la primera vez. Claro. Creo que a veces es mejor decir como, sabé que estoy acá para vos, que cualquier cosa me podés escribir, que me podés hablar, no importa la hora, digo, por ejemplo, un amigo, ni hablar si son familiares y ni hablar si es un hijo, digamos, alguien menor, mucho más atento a la situación, estar atento y escuchar con estos signos de alarma si uno detecta que tiene algún familiar, algún amigo o uno propio que tiene algo de esto, cuanto antes poder buscar un espacio de escucha para empezar a hablar de eso que a uno lo angustia. Es la única manera, ¿no? De poder... con la palabra, digamos. Con la palabra. Obviamente hay momentos o situaciones de gravedad que implican un paso más, que por ejemplo sería una consulta con un psiquiatra. Pero por supuesto que lo primero es que apostamos es a que la persona pueda hablar. Pero a veces, como les decía, a veces, por ejemplo, puede estar intervenido la cuestión del dormir y demás, o estar muy angustiada la persona, y por supuesto que ayuda la cuestión con un psiquiatra. Ni hablar de que eso no es el único tratamiento, eso sería como algo así de consultorios externos. Pero llegado el caso, en situaciones de muchísimo riesgo, donde la persona por ahí estuvo a segundos de cometerlo o algo por el estilo, o ya lo hizo, a veces se evalúa una internación psiquiátrica, cosa que a veces, ¿no? Digo, tiene como muy mala prensa por cómo eran las cosas antes. Claro. Hoy, por ahí, llevar calma de que las cosas son distintas en un hospital psiquiátrico, digamos, no es como lo que uno se imagina, con chaleco de fuerza o cosas por el estilo, que es un lugar para rehabilitar esa situación, que cuando hay tal gravedad se necesita mucha mayor contención. Y los pacientes lo agradecen, no es que no. Me pregunto también un poco por la posvención que aparece ahí en la ley. Digo, yo no sé si vos tenés
te tocó algún caso o tenés alguna experiencia, pero digo, supongo que es este acompañamiento que sea familias que tienen algún familiar, amigo, lo que sea, que fue víctima de suicidio. Entonces yo me pregunto, ¿cuál sería el acompañamiento a un familiar, por ejemplo? Sí, lo ideal sería que la familia estuviera involucrada en el tratamiento de esa persona, ¿no? Entonces, no solamente esa persona, pónganle, tiene su espacio de terapia, sino que también se pueden hacer, por ejemplo, pongámosle que salió de una clínica. En general hay dispositivos multifamiliares, ¿no? O sea, donde la familia va, entiende además lo que le está pasando a la persona, se le explica sobre ese padecimiento, se le explica sobre estos signos para estar alerta, que esté involucrada. Eso sería lo ideal. Lo que pasa es que esto no sucede en la mayoría de los casos. Como ustedes decían, el suicidio es algo en donde hay toda una cuestión tabú, porque también me parece importante aclarar, otro mito es el tema de lo hereditario, ¿no? Como que algo de eso. Vos tenías una pregunta. Sí, yo tenía una pregunta, ahora voy a traer un caso, voy a contar, pero la pregunta giraba en torno a eso. Y como incluso, como algo, ¿viste? Un miedo de, yo no sé si estas ideas, tipo, no te digo como que son genéticas, pero digo esto a nivel cultural o quizás partir de las mismas premisas, como esto de, no sé, determinados temas con la familia, si esto puede llegar a incidir en la familia en general. Claro. No son hereditarios, pero sí es cierto que nosotros, por ejemplo, preguntamos antecedentes de suicidio, intentos de suicidios en la familia. Porque sí sabemos que si hay algo de esto que estuvo rondando, no sería extraño que pudiera aparecer, pero no a modo de de la nada, sino que es la historia de la familia. Y muchas veces hay muchos secretos en torno a eso, ¿no? Digo, como que el paciente por ahí ni lo sabe, pero después indagando, porque con la terapia estas cosas salen, se entera de que sucedió. Entonces, y por ahí la persona tenía esas ideas. Y después, indagando, se entera que tenía tal tío que no sé qué, que tuvo un intento de suicidio. Entonces, no es que son hereditarias, pero la historia familiar se transmite, sin dudas. De manera inconsciente, diría yo, como psicoanalista, pero bueno, no nos vamos a meter en eso. Pero sí, tal cual. Por eso es tan importante hablar, ¿no? Qué distinto hubiera sido si en la familia esta historia se hubiera hablado un poco más, digo, no a la ligera, sino con la importancia que eso tiene. ¿Qué le pasó a ese tío? ¿No? Pensando en estas señales y en los espacios de contención, no me dejo de preguntar qué rol tienen lugares como la escuela, lugares como, no sé, un club. Digo, si estas cosas y estas cuestiones realmente se tienen en cuenta. Yo no sé si habrá protocolos o algo así en las escuelas, la verdad que eso lo desconozco. Espero que sí, porque digo, si bien no es algo que pueda ocurrir todos los días, digo, hay que estar como educadores atentos a poder, no sé, detectar, ¿no? Ciertas charlas, ciertos comportamientos. Digo, vos notás que esto está presente en las escuelas muy poco, debería haber más. Quisiera creer que sí, debería ser así, sería súper importante. Pero si les cuento que hace poquito, digamos, yo tengo una institución como así de salud mental donde forman parte diferentes psicólogos y demás, y nos habían convocado de un colegio, el centro de estudiantes, para hablar puntualmente sobre este tema, ¿no? Teniendo en cuenta el mes y demás. Y nada, estábamos súper contentos porque siempre que nos llaman para dar estas charlas vamos. Y resulta que de la parte como directoria del colegio le dijeron no, porque es un tema delicado, que hablar de eso, todavía ese mito acerca de que no se tiene que hablar, está. Los chicos estaban súper mal porque encima me decían que tenían varios casos de compañeros que tenían ese tipo de ideas y demás. Entonces, por ejemplo, ahí eso no se pudo hacer. Entonces, una cosa son las leyes, otra cosa es lo que pasa en la realidad. Y ahí está bueno como darnos cuenta que todavía tenemos un gran trabajo, por más que se habla del tema, falta mucho también. Qué increíble que hayan sido los chicos los que los convocaron y no... Es que creo que en nuestra generación o en las más chicas... son cosas que se hablan, o el tema de la ansiedad, o los ataques de pánico. O por lo menos nos hacemos muchas preguntas. El pedir, che, quiero ir a un psicólogo, ¿entendés? Creo que, no sé, gente más grande, capaz estoy prejuzgando, pero digo como, ni en pedo dice como, che, quiero ir a terapia. O para probar, o porque sentís que te está pasando algo. O sea, como tienen mucho prejuicio como muy la idea de los locos van a terapia, y que no es así. Bueno, pasa que tiene... a ver, entendiéndolo como un contexto
de dónde vienen, vienen de una sociedad, de una generación del silencio, ¿no? De él, bueno, por algo será, date vuelta y sigue caminando. Entonces, venimos como de abuelos, nuestros viejos, fueron criados en ese entorno. Entonces, medio como que yo siento que nuestra generación viene un poco a hacer muchas preguntas. Entonces, no sé si tengo la respuesta, pero lo quiero saber. Y yo creo que en torno a esto que contabas del colegio, a mí me había pasado ciertas situaciones en el colegio que era como, bueno, hablamos solo con esa persona, ¿viste? Y como con la psicopedagoga creo que es medio su trabajo, ¿no? Y porque el qué dirán los padres si saben que esto pasa en la escuela. Pero bueno, no justamente, es como, bueno, no, hablemoslo. Claro. Yo venía pensando justo hoy que en ninguna materia me hablaron del suicidio, pero en absolutamente ninguna. No, ni siquiera tipo a nivel rasgos generales de salud mental. No, claro, y por ejemplo tenía psicología, pero vamos, no sé, viste esto de las etapas del pero qué importante sería hablar de las emociones, de cómo gestionarlas. De hecho, esa sería una manera de prevenir llegar a ese punto. Pero, por ejemplo, yo estuve en Chaco y mi mamá justo el viernes que yo llegué tuvo una reunión con todos los papás del curso de mi hermana. Mi hermana va a segundo año de la secundaria, con unos psicólogos del colegio, cosa que cuando yo iba nunca se hizo eso, así que me parece que un poco capaz las nuevas generaciones están implementando el cambio, que no sé, eran preguntas que tenían que contestar los chicos a la mañana, que era, no sé, una que me acuerdo era como ¿a qué le tienen miedo? Y después los papás como que hacían unos grupitos y debatían y después hablaban con el psicólogo, fue como un taller, digamos. Bueno. Que está bueno porque de a poco se va implementando, pero no, yo por ejemplo en el colegio nunca me hablaron de suicidio. No había por ahí otros datos también, lo que se me venía recién, por supuesto que las mujeres somos las que más vamos a consulta, con un psicólogo todavía está esa cuestión, ¿no? De que el hombre como que tiene que ser fuerte, que no tiene que llorar, por algún motivo, eso de alguna manera afecta a la persona a la hora de consultar, por eso es tan importante derribar como esos prejuicios y esos mitos. De hecho, la mayor tasa de suicidio consumado lo tiene el hombre, aunque la mujer tiene varios intentos. Y con respecto a las edades, es muy amplio el abanico. En cuanto a estadísticas, lo máximo que encontré fue una de UNICEF hace un par de años, porque ahí también tenemos una materia pendiente con respecto a las estadísticas. Es muy precaria esa cuestión. Eso quería preguntarte si tenías como algún número más o menos en Argentina, digamos, si es algo que se mantiene o que ha crecido o ha bajado. En términos generales, con el tema de la pandemia, el tema de la salud mental, digamos, como que los números dispararon. Pero en términos generales, con el tema, por ejemplo, de UNICEF, una de las estadísticas que encontré era que la segunda causa de muerte de los chicos y chicas de la Argentina es justamente el suicidio, que tienen entre 10 y 16 años aproximadamente, pero también en términos generales con respecto a la salud mental es una de las causas, digamos, de enfermedad más frecuentes, como de las 5 primeras a nivel mundial. 1 de cada 3 personas también padece alguna cuestión en relación a la salud mental en Argentina, entonces no es un problema poco frecuente esto, ¿no? Qué loco, ¿no? Porque mirá las estadísticas, lo que dicen, o sea, que es muy grande el problema y que esto existe, o sea, no sé, 1 de cada 10 personas, más. O sea, y somos, o sea, en tu grupo de amigos, la depresión, ¿qué cosas llevan, viste, acarreadas? No solo pensando en la prevención del suicidio, pero esto que vos decís de los hombres, a mí el otro día estaba viajando con un amigo de la familia y cuando me contó que me dijo, la verdad que yo estoy mucho mejor desde que empecé el psicólogo, yo dije, Javi, ¿vas al psicólogo? Te felicito, le dije, ¿viste la luz? ¿Viste la luz? Y lo que me comentó fue que, cómo el cuerpo también exterioriza ciertas cosas, porque él había empezado con ataques de pánico y ansiedad. Y fue inevitable, o sea, fue como, el arrinconamiento a hablar. Es como que tu cuerpo te obliga. Sí, ahí está. Sí. Quizás no llegar a ese punto, ¿no? Sin embargo, muchas veces las personas terminan yendo a consulta cuando los síntomas aparecen, ¿no? Y creo que las enfermedades, digamos, como las enfermedades o los padecimientos habituales tienen que ver con los trastornos de ansiedad, de depresión, consumo de drogas, esos son como los más, porque el tema del consumo también es un problema de salud mental. Es un tema.
Sí. Sobre todo lo vimos, digamos, públicamente con el caso de Chano, quizás, y la mamá, y el pedido de la mamá. Sí. Digo que es muy fuerte, muy triste a la vez, porque vos decís, vos querés, digo, qué feo debe ser querer salvar a un familiar tuyo y no poder hacerlo, porque la ley de salud mental, si bien lo que hace es intentar no estigmatizar a las personas y por eso dejarles a su voluntad, el tema es que cuando una persona realmente necesita ayuda en temas de adicciones, quizás, digo, la lucidez la podés tener un rato, claro, pero existe una condición que es la adicción. Sí, entonces, digo, hay que trabajar en eso, hay que replantearse, digo, no solo quedarse con algo que ya es obsoleto y que no sé si en términos de resultados y de números esto es eficaz. Pero por otro lado me gustaría que escuchemos un audio. Andrea es una conocida de mi tía, que cuando le comenté que íbamos a tratar este tema, me contó su experiencia. Su hermano se suicidó a los 31 años, dentro de poco se van a cumplir 6 años de esto. Y bueno, nada, si bien me contaba cómo fue la historia, él estaba diagnosticado con esquizofrenia, pero eso fue en un periodo de su vida, digo, todo lo anterior fue como no entender qué le pasaba y siempre tuvo la voluntad, me comentaba ella, de sentir que algo no estaba bien con él, de querer buscar como la solución a sentirse bien, digo, y no sé si, digo, a veces, viste, sentirse bien, ¿qué es sentirse bien? ¿Qué es estar bien? Más bien encontrar un equilibrio, poder saber qué es lo que nos pasa, ¿no? Y bueno, nada, ella me contaba con respecto a lo que sintió posterior a todo esto que pasó, y cómo lo vive con respecto a, bueno, qué pasa con los familiares, ¿no? Que quedan. Así que si lo querés pasar, Gonza. Debería haber en este caso más herramientas, más acompañamiento tanto al paciente como a su familia, más asesoramiento, porque sabiendo, teniendo ya la experiencia con otros pacientes de que estas cosas muchas veces terminan mal, orientar un poco más a la familia, acompañar desde otros lugares también. O sea, no solo decir, bueno, sí, lo medico al paciente, lo tranquilizo, calmo su cuadro, lo que sea, pero también ese acompañamiento desde otro lugar porque, o sea, no nacemos sabiendo cómo manejarnos en este tipo de situaciones. Lamentablemente uno, si tiene problemas cardíacos, bueno, va al cardiólogo y el cardiólogo te dice, tiene esto, tiene lo otro. En los problemas mentales es todo nuevo, todo por descubrir, todo diferente y bueno, debería encararse desde otro lugar y también una contención y un cuadro de acompañamiento súper importante porque es como que estás a la deriva, no solo la situación del paciente, sino del que está alrededor, llámese familia, esposa, madre, lo que sea, que está en este tipo de cuestiones. Ella lo que me comentaba es que un tiempo al hermano estuvo internado en una institución y que el alta se le dio muy rápidamente y no hubo como un abordaje posterior a eso. Un acompañamiento, ni siquiera como esto de, bueno, cómo involucramos a la familia, cómo damos contención, y lo que ella me decía es eso, como que no ve tanta información con respecto a esto, a dónde salir corriendo, si vos realmente ves señales o un intento de ¿a dónde salís corriendo? Es la pregunta. Y como ella decía, digo, me pongo a pensar en, bueno, a vos te duele la cabeza, vas a la guardia y te ve un clínico. A vos te duele el estómago, bueno, así sucesivamente, o vas al ginecólogo. Digo, un montón de cuestiones que están, viste, bastante etiquetadas. Ahora, con respecto a salud mental, creo que hay medio ahí... Una deuda grande. Sí. Y es algo que se está construyendo recién en los últimos años. Sí. Por ahí, para que la gente sepa, en lo que son
capital, porque las cosas funcionan Claro. un poquito mejor en capital. Sí. En provincia es otra historia. Sí. Y te digo en otras provincias, Sí, ahí sí. ni hablar. Pero bueno, con respecto a capital, en lo que son los hospitales públicos y generales, y los que son específicos de salud mental, que son los hospitales psiquiátricos como el Borda o el Moyano, todos tienen una guardia de salud mental, ¿sí? Donde lo pueden atender un psicólogo o un psiquiatra. Eso también, digo, con respecto a como emergencias o urgencias. También, en teoría, digamos, hay varios números. Ahí le pasé a Gonza y lo vamos a estar poniendo, que tenemos los números. Bárbaro, ok. Sobre todo cuando es tipo una emergencia, siempre, digamos, como el 911 es una emergencia, una línea, digamos, de emergencia que pueden ayudar, o mismo el SAME. Después está el 107. Después está Buenos Aires, Salud Mental Responde, que es de Capital, que también es como una línea relativamente nueva en los últimos años sobre el tema. Eso por ahí en cuanto a orientación, por ejemplo, que te puedan decir hacia dónde ir, a qué hospital y demás. Y después con respecto, por ejemplo, a lo particular, en general, digamos, bueno, desde la obra social suelen tener, digamos, psicólogos, psiquiatras. Lo que pasa es que hay una realidad, digo, vieron que la salud en general está en crisis, salud mental también, y hay pocos psiquiatras en la Argentina. Es una especialidad que o no se está eligiendo o los médicos deciden irse afuera a otros países. Sí, de hecho, tengo una conocida mía que está en tratamiento con psiquiatra y con psicólogo, y siento como que esto de la salud, entendiendo que está en crisis, se fragmenta, ¿viste? Como, bueno, es por sesiones, un paquete de 10 sesiones, después vemos cómo está. Y así es habitualmente en las obras sociales, te dan como y también dio las vueltas, digo, para llegar. Ni hablar. Por eso la gente en general, con respecto a la salud mental, vieron que hace mucho como que la gente recurre a un psicólogo de manera particular, y hoy en día casi con un psiquiatra está pasando lo mismo, porque no hay hasta muchos teniendo la obra social, hay veces que es como que tenés que entregar el certificado. Yo creo que ese es el problema de las obras sociales, que bueno, es otro tema muy amplio, pero creo que pasa por ahí también del monopolio de la salud, y de dejar de lado lo que tiene que ver con salud mental. Es como que lo dejan afuera, y no acompañan, y tampoco hay, digo, como decirte no sé, algo como tener más en cuenta estas cosas que otras, qué sé yo. No significa que la salud mental sea menos importante, pero quiero decir, es como que lo ponen en otro lugar desde y poder tratarla como esto que decían, ¿no? Digo, me duele la panza, voy a la guardia, bueno, me siento mal, tengo un ataque de pánico, no te quedes con eso ahí solo, digo, podés ir a pedir ayuda a una guardia, a que vean a ver un poco qué está pasando, ir a un psicólogo, empezar a hablar de eso, digo, no tener por qué aguantarse esa angustia, esa tristeza, ese dolor. ¿No? Bueno, como familiar el familiar que queda después, como decía, como es el caso de esta señora, el hablar también es así como lo mismo que decíamos con el paciente de hablar porque te va a hacer bien, y al familiar, amigo que queda, y también hablalo. Siento que no se habla mucho con los cercanos, o sea, como, a ver, hablo de mi experiencia porque mi familia pasó, con mi familia no se habla, pero yo después con mis amigas puedo hablar libremente de esto. A ver, mi abuela, pasó con mi abuela, y con mi papá no lo hablo, y nunca se habló. Pero es más, hubo ahí como un paradigma de, bueno, yo estaba acá viviendo, cuando me entero, mi papá le dijo a mi mamá como, no le mientas. O sea, pues, claro, lo primero que pregunta es, tipo, ¿qué pasó? Cuando me avisan que falleció, entonces como, mi papá siempre dijo, no le mientas, pero después no se habló más. Y siento que es como, yo tuve la oportunidad de ir a terapia, pero hay gente que no puede, entonces como, habla con el que te salga. O sea, esta señora se abrió con Flor, y Flor la puedo escuchar. O sea, si alguien te viene a hablar también, y capaz te parece un tema fuerte, y no sabes opinar, por lo menos solo escuchá. Pero bueno, también si sos un pariente o un amigo que quedaste, como, habla. Porque te van a escuchar, o si tenés la posibilidad, empezar terapia, pero es con lo mismo con el paciente. Fuerte, ¿no? Digo, la gente que queda, que se pregunta ahí, no lo vi, ¿qué pasó? Tendría que haber hecho otra cosa, no lo pude ayudar. Digo, también cargan con culpa. ¿Cómo es el duelo de las personas que pierden a alguien por esto? Porque me imagino que no es lo mismo que perder a una persona por una muerte natural, una enfermedad, por ejemplo.
me hizo pensar que en la facultad nos dicen a nosotros los psicólogos que a nosotros los pacientes no se mueren, sino que se suicidan, claro. Lo cual es muy duro y muy difícil, porque uno dice, cuánto sufrimiento, podría haber hecho algo, creo que al duelo normal se le agrega por ahí ese factor. Sí. Por ahí buscar siempre ayuda en ese momento es fundamental para atravesar ese duelo acompañado, y esta cuestión grupal me parece que ayuda siempre, ya sea para la persona que estaba atravesando en ese momento, tener un grupo claro. de referencia, un grupo terapéutico. Lo mismo también para el familiar. Suele haber en varias instituciones lugares donde uno puede ir y acercarse y tener ese espacio, ¿no? Tengo una pregunta por ahí, volviendo un poquito para atrás, que vos también nos hablaste de personas que intentaron hacerlo, sí. Y finalmente, tuvieron su contención psicológica y demás. Una persona que lo intentó y fracasó, ¿puede intentarlo de nuevo o puede que ya se recupere, digamos, y no vuelva a pasar? Todo puede pasar, pero que lo haya hecho y haya fracasado no quiere decir que no lo vaya a intentar nuevamente. De hecho, a veces está esta idea de que, ya cuando está bien y ya se le pasó, ya no puede volver a pasar. No, todo lo contrario. Claro. Es una persona que si llegó a ese punto, hay que darle todas las herramientas para que esté lo mayor contenida posible, el mayor tiempo posible también, ¿no? Sí, claro. Así que siempre estar atentas a que... Y uno ya va viendo, digamos, cuáles son los factores que vuelven a aparecer. Por ahí, no sé, la persona se empieza a encerrar de nuevo, no quiere salir con sus amigos, se empieza a sentir muy triste. Bueno, esas cosas que vos decís, viste que suelen decir mucho como, quiere llamar la atención. Claro. Escuchábamos en el podcast que hoy dije que Flor lo pasó, como decían, como, nadie quiere llamar la atención, o si quiere llamar la atención es como, fíjate por qué. Bueno, a mí me gusta decir esa idea de quiere llamar la atención, que a veces tiene como mal prensa, pero yo digo, no, sí, quiere llamar tu atención de que está mal, de que está sufriendo. Y en el mejor de los casos va a estar llamándote la atención, ¿no? Claro. Como mostrándote que algo le está pasando. Ni hablar en niños o en adolescentes, relativo a sus padres, ¿no? De que están mal. Muchas veces antes del suicidio hay cuestiones previas como autolesiones o cosas por el estilo, consumo de drogas. En general hay todo un trasfondo que viene haciéndose y que eso no es visto, entonces después se llega a ese punto. La idea es poder prevenirlo antes. Por eso este tema de poder tener la ayuda antes, de hablar, de si hay alguien que está mal, de que pueda encontrar la ayuda rápidamente para que eso no vaya creciendo, ¿no? Si vos tuvieses que hablar ahora para alguien que quizás en este momento está pasando por alguna situación complicada y está teniendo este tipo de ideas, ¿qué le dirías ahora? Le diría que pida ayuda, que esto puede solucionarse de alguna manera, que puede aliviar su dolor, que hay otras maneras de sobrellevarlo. Por supuesto, acompañado es lo mejor, y que hay diferentes vías a tomar para buscar ayuda, desde lo público, como decía, los hospitales, esta línea que les mencionaba de salud mental responde, desde lo privado, opciones hay seguramente, también les puedo pasar. Y desde la obra social también, ¿no? También insistir, pero que no sea esto de no lo puedo pagar como un limitante, porque alguna opción vas a encontrar. Por suerte, dentro de lo que es Capital, hospitales o CESACs, que son los centros de atención primaria de la salud, también cuentan con psicólogos. Lamentablemente no puedo decir lo mismo. No digo de Gran Buenos Aires porque ahí ponele que también podemos encontrar algo, pero en términos generales en todas las provincias no lo sé. Espero que sí, que haya, porque es lo que necesitamos, ¿no? ¿Quieren, chicas, pasar los teléfonos? No sé si lo pasamos, hace un ratito estaban, pero si lo querés poner. Igualmente te vamos a pedir después bien los contactos y los vamos a dejar en nuestras redes sociales. Así que ahí lo va a poner Gonza. Bueno, la verdad te agradecemos un montón por venir, por ayudarnos a ponerle información y palabra y un poco de luz a este tema que siempre queda en el rincón, siempre queda como del lado de la oscuridad, del silencio. Es necesario hablar. Ya no estamos más quizás en la época de no lo hablemos, nos quedamos calladitos y seguimos para adelante. Creo que hoy en día, y a nivel generacional y contextual, nos pide medio el cuerpo
hablar y gritar. Es una deuda pendiente. Es una deuda muy pendiente, sí. Así que bueno, te agradecemos un montón. Y vamos a estar subiendo los números y toda la información que tengamos en redes sociales. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir. Vamos a una tanda y después volvemos.